Hola, soy Gladys y hoy los invito conmigo a recorrer algunas de las verdades que dejó el informe final de la Comisión para Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y la No Repetición. Un informe que no solo recoge el dolor de más de medio siglo de conflicto armado, sino que también retrata el estado actual del país. Un país que intenta avanzar, pero que todavía arrastra heridas que siguen abiertas para miles de colombianos. La Comisión lo dijo claramente: aunque el acuerdo de paz cambió el panorama nacional, muchos territorios siguen atrapados en dinámicas de violencia. Tenemos el primer caso que el informe destaca, y es la persistencia del conflicto en regiones como el Cauca, Nariño, Arauca, el Chocó y el Catatumbo. Allí, comunidades enteras todavía viven a merced de actores armados que disputan corredores estratégicos, cultivos ilícitos, economías ilegales. En esos lugares el Estado llega tarde o llega poco. Hay zonas donde la autoridad la sigue ejerciendo grupos armados ilegales, donde desplazarse de una vereda a otra implica un riesgo, y el sonido de los disparos es parte del paisaje. Para estas familias, la paz no se experimenta como un derecho, sino como un anhelo muy lejano. Ese abandono institucional que se siente en los territorios se refleja también en un segundo caso que la Comisión destaca con preocupación, el cual es la amenaza constante contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. El informe demuestra que estos homicidios y amenazas no son hechos aislados ni espontáneos, son ataques sistemáticos contra quienes defienden los territorios e impulsan proyectos comunitarios, reclaman tierras o acompañan la implementación del acuerdo de paz. Muchos de estos líderes viven en zonas rurales donde la protección del Estado no llega o llega tarde. Y aun cuando reciben alertas tempranas o esquemas de protección, el riesgo continúa porque los factores que lo amenazan siguen intactos. La Comisión fue clara: proteger un líder es proteger una comunidad entera, y sin ellos no hay posibilidad de construir paz. El tercer caso que el informe subraya tiene que ver con la reparación integral de las víctimas. Aunque Colombia cuenta con una legislación amplia y reconocida internacionalmente, la Comisión encontró que muchas víctimas, la reparación sigue siendo incompleta, lenta y desigual. Las víctimas del desplazamiento masivo, por ejemplo, aún enfrentan dificultades para recuperar sus tierras. Las mujeres que sobrevivieron a la violencia sexual señalan que muchas veces sus casos quedan en el olvido o no reciben atención psicológica adecuada. Y los sobrevivientes de masacres, de secuestros o torturas expresan que sus procesos están llenos de trabas burocráticas. Hay quienes han pasado más de 10 años esperando una decisión sobre su indemnización. Otros simplemente se cansaron de tocar puertas que nunca se abrieron. La Comisión concluye que la reparación no puede ser un trámite, debe ser un acto de reconocimiento, de dignidad, de reconstrucción del proyecto de vida que la guerra les arrebató. El cuarto caso es quizás uno de los más dolorosos, porque habla de la ausencia que se siente todos los días. La de más de 100.000 desaparecidos que aún tiene el país. La Comisión de la Verdad escuchó a madres que llevan más de 30 años buscando a sus hijos, a familiares que han recorrido morgues, ríos, fosas comunes y montañas tratando de encontrar un rastro, y a personas que tuvieron que convertirse en investigadores, en archivistas y en expertos forenses
porque nadie más buscaba. Aunque la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas presentó un avance, el informe advierte que muchas familias siguen enfrentando barreras institucionales, falta de coordinación y ausencia de recursos suficientes. Cada desaparecido no es solo una cifra, es una historia suspendida, una vida que no puede ser llorada porque no se sabe dónde está el cuerpo. Es un duelo que no termina y que, según el informe, sigue siendo una de las mayores heridas abiertas del país. El quinto caso que el informe presenta está relacionado con el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, especialmente durante las protestas sociales. La comisión documentó testimonios de jóvenes heridos, de personas detenidas sin justificación y de familias que aún esperan justicia por hechos ocurridos durante movilizaciones. Estos eventos, lejos de ser episodios aislados, muestran la necesidad urgente de reformar las doctrinas de seguridad y garantizar que la protesta social sea tratada como lo que es, un derecho fundamental en una democracia. La comisión insistió en que el Estado tiene la responsabilidad de proteger y no reprimir la ciudadanía, y que la convivencia solo es posible si la fuerza pública actúa bajo principios de respeto, proporcionalidad y derechos humanos. 5 historias que no son del pasado, sino del presente. La Comisión de la Verdad nos recordó que la guerra no se acaba solo con la firma de un acuerdo, sino con transformaciones profundas que garanticen la vida, la dignidad y las oportunidades para todos. Nos recordó que las víctimas no son números, sino personas que han sobrevivido a lo impensable y que aún esperan que el Estado esté a la altura de su dolor y de su resistencia. Y nos recordó, sobre todo, que el camino hacia el país reconciliado solo puede construirse si escuchamos esas verdades, si les damos espacio, si las reconocemos. Porque como lo dice el informe y como lo repiten quienes han sufrido la guerra en carne propia, y en carne propia hay futuro si hay verdad. Gracias por acompañarme en este recorrido y por mantener viva la memoria de quienes esperan justicia y reconciliación.